Sí. Buenos días a todos. Buenos días a todos los que estáis. Yo creo que se van a ir incorporando bastante más personas a lo largo del webinar. Comentaros que este webinar va a ser grabado. En primer lugar, agradecer a Esther Montalbá. Esther Montalbá, abogada, socia directora de Pérez Montalbá Abogados, y es la persona que está llevando todo el tema de asesoría jurídica de la Confederación Española de Hoteles. Y este webinar se está realizando en base a no solamente a las consultas que son frecuentes, sino a los problemas que genera el e-commerce. Todos sabemos que hemos pasado de una contratación en los últimos años que venía en nuestras relaciones con las agencias de viajes, nuestras relaciones con, digamos, con turoperadores, nuestras relaciones con empresas. Hoy ha pasado a ser ya una parte importantísima del comercio electrónico, la venta directa de los hoteles, el B2C, no el B2B. Y bueno, pues Esther nos va a plantear, digamos, los retos que genera el e-commerce desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de protección de datos, todo lo que va a generar también la gestión de reclamaciones de los clientes, el expediente sancionador, etcétera. Yo no quiero ocupar más tiempo con esto, sé que es muy posible que se generen dudas a lo largo de la sesión. Esther nos permitirá que se vayan haciendo preguntas. Y también deciros que posteriormente va a estar, digamos, colgado a vuestra disposición el contenido, y sin ocupar ni un minuto más de tu tiempo, Esther, buenos días, muchas gracias, a tu disposición. Muchísimas gracias, Ramón. Buenos días a todos. Bueno, lo primero, muchas gracias por dedicarnos, por tomaros el café del lunes por la mañana con nosotros. Es súper importante que estéis todos aquí. Además, hemos visto que tenéis perfiles mixtos, que hay directores, que hay responsables de marketing, responsables de operaciones, con lo cual me parece perfecto. Ese era el objetivo, que todos los decision makers que estáis hoy aquí, que podáis empaparos de la información y después trasladarla a los equipos que consideréis oportunos, o que con la información de hoy seáis capaces por vosotros mismos de haceros una autoauditoría, ¿no? Ver vuestras condiciones y valorar si de verdad estáis cumpliendo todo lo que la normativa digital nos impone. Esto es muy divertido porque yo siempre que hablo de derecho digital digo que es un derecho que no existe, ¿no? Yo doy clases también y siempre digo, bueno, bienvenidos a un derecho que no existe. El derecho digital es transversal. ¿Qué significa esto? Que tenemos unas poquitas normas en las que se protege exclusivamente ese ámbito de la vida de las personas y las empresas, ¿no? En el ámbito digital, pero después tenemos normas digitales desparramadas, si me permitís el término, desparramadas por un montón de normas. ¿Cuál es el objetivo de Ramón? ¿Cuál es el objetivo de la CEAD? Que a lo largo de este ejercicio, de este curso académico, podamos ir dándoos los tips esenciales en el comercio electrónico para que tengáis vuestra actividad digital, vuestra venta digital cubierta, sin riesgos. Hoy vamos a empezar por el e-commerce, dedicándonos a esa parte de las condiciones generales de la web, de vuestras webs, y dedicándonos a cómo gestionar las reclamaciones en línea. A lo largo de otras sesiones entraremos ya en la protección de datos y en otras cuestiones, pues en publicidad, en integraciones y demás, en el ámbito digital. Hoy nos vamos a centrar en las condiciones. A ver, si voy pasando yo. Como os decía Ramón, podéis ir poniendo vuestras dudas en el chat y después cuando acabemos cada bloque lo vemos. ¿Qué vamos a ver lo primero? Pues aunque suene un rollo, la normativa de consumo. Vamos a intentar ser ágiles, pero lo cierto es que tenemos que detenernos en cada punto para que sepáis cómo implementarlo. Después veremos la gestión interna de las reclamaciones, o sea, cuando nos llegan a casa, cómo las tratamos. Vosotros sois el fronting, o sea, vosotros sois los que primero hacéis el trabajo que después, Dios no quiera, pasa a nosotros, a los abogados. Pero si vosotros hacéis un buen trabajo, nosotros no nos enteramos de las reclamaciones. Así que veremos cuáles son esas garantías, esas cautelas que tenéis que adoptar internamente para que no avance una reclamación, ¿no? Y después veremos los mecanismos de resolución de disputas en línea. ¿Por qué son importantes estos mecanismos? Pues señores, señoras, lo que se dirima, lo que se solucione en una fase que no llegue la reclamación a consumo, que no llegue la reclamación a turismo,
ya nos está quitando del foco de la administración. Por tanto, aunque somos conscientes de que en España la cultura de la resolución alternativa de disputas no está asentada, no hay nada más que ver que están los juzgados petadísimos y que no hay apenas clientela en las cortes de arbitraje ni en los servicios de mediación. Es evidente que no hay cultura de mediación ni de solución alternativa, pero formará parte de cada uno, ¿no? El intentar incorporar esos procesos, ya os digo, desde la estrategia, intentando que los consumidores tengan un montón de opciones de resolver la incidencia y nosotros también un montón de opciones de ayudarles a resolver esa incidencia antes que la reclamación llegue a la administración, porque ahí ya será más complejo, más tedioso e incurriremos en unos costes pues, que podríamos haber evitado con una buena gestión de la reclamación. Bien, como os decía, está súper dispersa toda la normativa que va a aplicar a nuestra implementación legal de las condiciones de la web. Entonces, os he puesto aquí una pequeña recopilación. No os preocupéis porque estos materiales se os compartirán por CEAT cuando terminemos la formación. Así que no toméis nota y es mucho más enriquecedor que estemos pendientes de la conversación que estemos tomando notas. Os he puesto aquí, va todo hipervinculado, o sea, todas las normas que mencionemos dentro del documento que se os pasará, podréis acceder a la norma completa con un clic y mirad qué auténtica pasada de normativa que afecta al comercio electrónico. Y diréis, wow, Esther, qué pasada, sí, muchísima, increíble. Pues no, esto es solo la primera página, hay más, ¿no? Como veis, hay un montón de normas, la Ley General de Publicidad, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, que es la principal, el Real Decreto Legislativo 1/2007, que es el texto refundido de la Ley de la Defensa de Consumidores y Usuarios, pero después nos van a afectar condiciones generales de la contratación, ordenación de comercio minorista, y aparte de todas esas normas, vamos a tener afectación, que veremos lo que son, de los códigos de conducta sectoriales y de las normativas sectoriales. Ahora más adelante lo estudiaremos. Empezamos por la base, ¿no? ¿Cuáles son los principios de las condiciones en línea y del e-commerce en general? Nosotros cuando enfrentemos la redacción de nuestras condiciones de la web, tenemos que poner como esto, todos los de marketing diréis, bueno, menuda obviedad, ¿no? Pero muchas veces los equipos legales hemos pecado de demasiado estrictos en el uso de terminología jurídica, digamos, hemos escrito para otros juristas, no hemos escrito para el consumidor. Por tanto, cuando abordemos la redacción, la implementación de nuestras condiciones generales web, tenemos que escribir como a nuestra abuela. Tenemos que escribir de una forma en la que se entienda el mensaje, que se entienda la carga jurídica que estamos trasladando al usuario y que se entienda también cuál es la carga jurídica que nosotros como empresarios estamos asumiendo. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque a través de ese cauce, del cauce de la palabra, lo que estamos haciendo es preservar el derecho del usuario. ¿Cómo lo preservamos? Pues dándole toda la información necesaria para que cuando acepta nuestras condiciones haga en derecho de la medicina, ¿no? En derecho de la responsabilidad civil médico-sanitaria, se utiliza la terminología, y a mí me gusta traérmela aquí, la terminología del consentimiento informado. Y es, el usuario toma la decisión de contratarnos, pero en ningún momento debe poder alegar que es que no entendió esas condiciones. O sea, cuando da el ok a las condiciones es porque las ha comprendido, porque hemos utilizado un lenguaje sencillo, un lenguaje que le ha permitido adoptar una decisión siendo consciente de qué va a implicar esa contratación, tanto si todo va bien como si hay alguna incidencia a lo largo de su estancia, de su contratación, de cualquier cosa, ¿no? Importante que tengamos unas integraciones niqueladas. ¿Y por qué digo esto? Porque una de las cuestiones que más complejidad o que, digamos, para los usuarios más frustrante resulta es el intentar después una reclamación cuando ni siquiera son conscientes de con quién han contratado. Cuando llevamos a cabo integraciones de terceros en nuestros sitios web, pues de excursiones con canoa y entonces tenemos la integración porque estamos en un alojamiento rural, entonces hemos hecho un acuerdo con la empresa de excursiones con canoa que tenemos al lado y entonces cuando están comprando el usuario no tiene claro, llega un momento del funnel, del proceso de compra en el que el usuario pierde la pista, ya no sabe con quién está contratando, bien por la interfaz que hemos diseñado,
bien por los contenidos de las condiciones, que no se los hemos puesto claros, bien por cómo estamos mostrando ese sumatorio en la parte derecha, en la pantalla, porque no estamos mostrando de una forma lo suficientemente detallada cuáles son las partidas que integran ese presupuesto que le estamos haciendo previo a la contratación definitiva, previa a la introducción de la tarjeta para comprar. Entonces, muy importante también que las integraciones estén muy bien hechas, que se sepa por parte del usuario con quién está contratando qué y cuánto le va a costar, ¿no? Después, las cuestiones más esenciales, y estas se repiten en distintas normas, ¿no? Es la información que damos al usuario tiene que ser completa, clara, veraz y accesible. Veremos más adelante el ámbito, ¿no? Todo lo que implican estos términos, pero en definitiva es decírselo todo, decírselo de una forma muy clara, como os decía, como contárselo a tu abuela y que siempre las pueda descargar. No podemos programar nuestra página web. Sabéis que hay una fórmula por la cual no puedes copiar y pegar el texto. Esto no lo podemos hacer. De hecho, si incluso queremos integrar en nuestra web fórmulas por las que el usuario pueda descargarse directamente un PDF, esas condiciones, estupendo. Las condiciones tienen que estar siempre accesibles al usuario. Además, esto es algo que vosotros hacéis muy bien, porque en todas las políticas de la industria de la felicidad siempre lo tenéis muy claro, ¿no? Vamos a cuidarle, vamos a hacer que su vida sea más fácil. Pues esto es lo mismo. En el entorno digital tenéis que llevar a cabo la misma filosofía que hacéis en vuestros hoteles. Esto es, voy a incorporar en mi estrategia digital esa comodidad, voy a hacerle la vida fácil. Después es súper importante el tener un buen servicio de postventa y el protocolo de reclamaciones, que estudiaremos en detalle más adelante. Bien, ¿qué son las condiciones generales web? Las condiciones generales de la web son el marco jurídico, el marco legal que va a regir la relación que nosotros tenemos con nuestros usuarios. ¿De qué están compuestas? Las condiciones generales de la web están compuestas por tres conceptos. Por una parte, el aviso legal, por otra, las condiciones de uso que van a regular nuestra responsabilidad y la del usuario por la mera navegación en nuestro entorno, y después las condiciones de contratación, que son las que van a regir pues esa reserva, esos servicios accesorios que yo voy a tener en mi alojamiento. Y ahí es donde le vamos a especificar cuestiones como el precio y demás, que ahora veremos detalladas. Cuestiones que son esenciales para todas las condiciones generales web. Tienen que ser accesibles desde la home. No me vale, no, es que él tiene que entrar en una reserva. Os estoy hablando del diseño de los procesos, del diseño del funnel dentro del sitio web. No me vale, no, es que una vez ya él ha pinchado en este tipo de habitación, cuando va a hacer la reserva, entonces le pongo, consulta aquí las condiciones, y entonces se hace clic, se le redirige a un microsite donde están colgadas las condiciones. No, el footer, la parte inferior de la home, de la página principal, ahí ya tiene que tener una entrada a las condiciones generales. ¿Cómo podemos especificarlas en el footer de forma legal? De forma clara, accesible, os lo repito, clara, accesible para el usuario. La ley no establece que tengamos que poner condiciones de uso segregadas de condiciones generales de contratación, segregado de... No, la ley lo que te dice es que sea accesible. Podemos ponerle condiciones generales o condiciones de contratación y ahí ponerle todas las condiciones. O podemos poner aviso legal. Lo ideal, a mí lo que más me gusta personalmente es el aviso legal segregado de las condiciones generales y en las condiciones generales integrar tanto las condiciones de navegación, o sea, de uso, como las condiciones de contratación. Y después la política de privacidad sí que le daremos una entrada específica que ya la estudiaremos en otro de los webinars. Pero bueno, vamos a dárselo fácil, ¿no? También es posible ponerlas en desplegables, o sea, poner las condiciones en el desplegable, pero siempre accesible desde la home. O sea, que el usuario no tenga que navegar para encontrar cuáles son las condiciones. Después, cuando desarrollamos la política de privacidad, también, del mismo modo que nosotros cuando hagamos las condiciones generales, en algún punto le podremos decir al usuario, recuerda que tienes accesible tu política de privacidad, ¿no? Cuando estemos regulando, por ejemplo, la edad de navegación. Y entonces le hipervincularemos, integraremos una palabra que sea un vínculo que al hacer clic nos llevará a la política de privacidad. Pues lo mismo, cuando estemos desarrollando la política de privacidad, pues cuando terminemos, también recomendable poner, sigue leyendo nuestras condiciones de contratación y lo redirigimos a la parte de las condiciones. ¿Por qué? Por lo que os digo, facilidad, que tengan acceso
al entorno jurídico que hemos construido para ellos. Incluso las condiciones hipervinculadas en los mailings. ¿Por qué? Esto no es una tónica habitual de forma expresa, pero sí que lo podéis ver en muchas campañas de mailings de muchas grandes compañías. ¿Por qué esto? Porque constantemente estamos recordándole nuestras condiciones al usuario y porque las condiciones, como veremos más adelante, cambian. A lo largo de nuestra vida empresarial vamos a vivir, vamos a experimentar cambios de estrategia, vamos a incluir nuevos servicios, vamos a incluir pues nuevos partners. A lo largo de toda nuestra vida nuestras condiciones van a cambiar mucho. Nosotros internamente lo que tenemos que hacer es ir guardando las versiones, las distintas versiones que vamos a tener en línea. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque cada vez que cambiamos una versión, no debemos olvidar que las condiciones que aplicarán a las ventas que hayamos realizado durante la vigencia, durante la publicación de una versión anterior, serán las que se apliquen a esos usuarios que formalizaron la reserva durante ese periodo. Por tanto, nosotros a nivel interno tenemos que tener también muy organizado cuáles eran los periodos en los que estuvieron vigentes cada una de las versiones de condiciones generales que hemos tenido expuestas. Os decía, ¿por qué lo hipervinculamos en los mailings? No es que las campañas pongan, bueno, y consulta nuestras condiciones de nuevo. No, podréis ver en cualquier sitio que sea de venta masiva, pues por ejemplo, veamos un Amazon, en sus condiciones, en el icono cuando pinchamos, o sea, perdón, en sus comunicaciones por mail, en su icono cuando pinchamos nos redirige al sitio. Pero siempre vamos a poder tener un nuevo enlace al sitio. Doble impacto. Redirigimos, les recordamos que seguimos vivos, les volvemos a poner fácil consultar nuestras condiciones. Siempre ganamos, ¿no? Vamos al aviso legal. Esa primera parte de las tres que tenían las condiciones generales. El aviso legal, ¿por qué está compuesto? Pues por la denominación social, que tenemos todos muy claro, que es distinta a la marca, ¿cierto? La denominación social es ese nombre que inscribimos en el registro mercantil. Esther Montalbá, SL. SEAT, SA. O sea, esa es la denominación social. Distinto a la marca. ¿Qué es la marca? La marca es un signo distintivo, es ese signo que tenemos registrado preferentemente, y espero que aquí todos tengáis las marcas registradas, en la Oficina Española de Patentes y Marcas o en la Oficina Europea, y que nos da la exclusividad de uso sobre esa denominación o sobre ese isotipo, ese dibujo, en el tráfico mercantil, ¿no? Si estamos utilizando una marca, vamos a indicar el nombre de nuestra marca en el aviso legal. Pues Esther Montalbá, SL, con la marca registrada Estercilla, ¿no? Sería. La dirección postal completa. ¿Completa qué es? Pues todo. Si nuestras oficinas a efectos de contacto están en un edificio y es la quinta planta, segunda puerta, ponemos quinta planta, segunda puerta. Si ponemos la dirección postal completa, si estamos en un polígono, ponemos toda la dirección postal completa. ¿Por qué? Para que nunca se nos pueda decir que hemos dado una dirección postal incompleta de manera que no llegan las comunicaciones. Sería una causa, ¿no?, de reclamación que nos podrían poner. Después ponemos nuestro CIF, por supuesto, seguimos llamándole CIF, aunque hace años que ya todo es NIF, pero os lo pongo aquí para que no lo perdáis. De vista la inscripción en el registro mercantil, tomo, libro, hoja, ponemos nuestra inscripción y el registro mercantil en el que estamos inscritos. Después ponemos los códigos de autorización administrativa, en caso de tenerlos, ¿no? Pues si estamos inscritos en un registro específico, ponemos ahí nuestro registro específico, los órganos de supervisión que tenemos y el contacto. El contacto, hay muchas empresas que lo ponen aparte del aviso legal. Esto no está tasado, lo que sí que se pone constantemente es que hay que poner fórmulas en las que claramente se detecte cómo contactar con la empresa. Bueno, pues para mí lo ideal es integrarlo y por eso os lo pongo así. Para mí lo ideal es al principio poner todo el aviso legal en negrita y lo ponemos así tal cual, ¿no? Ponemos contacto específicamente y a continuación nuestros datos de contacto por mail y por teléfono. O si no queréis por teléfono, por mail, pero siempre dándole una opción al usuario de contacto directo con vosotros. Habitual también, una vez terminamos el aviso legal y antes
de seguir con las condiciones generales, con las condiciones de uso, pues se utiliza la fórmula, o sea, muchas empresas utilizan la fórmula. Estas condiciones generales se sujetan a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información Española. A mí me gusta ponerlo abajo, al final de las condiciones, donde ponemos la normativa aplicable, pero os lo digo para que lo sepáis que hay muchas empresas que aquí mismo, debajo del aviso legal, pues indican que estas condiciones están sujetas a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Vamos a las condiciones de uso. Seguimos, identificación, no me canso de decíroslo, identificación de nuevo. ¿Por qué? Porque tienen que saber quiénes somos todo el rato. En esta identificación arriba hemos puesto nuestros datos básicos, ¿no? Pues en las condiciones de uso podemos explicarles un poco más lo que hacemos. Por ejemplo, bienvenido a la página web de Estercilla, continuando con el ejemplo que os he puesto antes. Bienvenidos a la página web de Estercilla, en la que podréis encontrar el catálogo de servicios jurídicos que ofrecemos en Montalbán o en Pinchinchín. En esa identificación volvemos a hacer hincapié en nuestra marca, en vuestro caso. Bienvenido al sitio web del Hotel Viento Fresco. En nuestro sitio web vas a poder reservar, en el caso de que tengáis integrado el motor de reservas, podréis consultar las características de nuestras habitaciones, podréis consultar servicios que hay en nuestras inmediaciones y podréis contratar además servicios accesorios. Por ejemplo, ¿no? Volvemos a explicar sucintamente no solo cómo nos llamamos, sino qué puedes hacer en nuestro sitio web. Después vamos a explicar los idiomas en los que está disponible nuestra web. ¿Por qué? Porque el español es mega rico. Somos riquísimos en limitar o en expandir derechos y obligaciones a través de ciertas palabras, ciertas acepciones de nuestras palabras, cambiando una coma de sitio. ¿Por qué decimos en qué idiomas está disponible? Porque, como sabéis, los navegadores ya están preparados para que si alguien accede a nuestro sitio web desde otro país, se le traduzca de forma automatizada el contenido de nuestro site. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es advertirle al usuario, le vamos a dar la información suficiente al usuario para que sepa que originalmente nosotros hemos redactado en español, que va a priorizarse la interpretación en español cuando nosotros, si en el caso de que surgiese cualquier incidencia con él. Aquí voy a volver a incidir en la claridad del lenguaje que empleamos. No olvidemos, por ejemplo, que en las traducciones anglosajonas, nuestro idioma es un horror, porque aquí somos muy ricos en la construcción de frases con subordinadas, pero cuando esto te lo llevas al inglés, es francamente una frase infumable, ¿no? Que decimos aquí. Entonces, vamos a esforzarnos primero en construir oraciones en la redacción de nuestras condiciones generales web que faciliten la labor de traducción a los traductores automatizados. Y segundo, vamos a limitar nuestra responsabilidad ante la eventual traducción incorrecta de esos traductores en los que un usuario nos reclame una interpretación de esas palabras basada en una mala traducción. Bien, ¿qué más vamos a regular en las condiciones de uso? La propiedad intelectual e industrial de la web. ¿Por qué pongo intelectual e industrial? La propiedad intelectual e industrial la segregamos en dos porque en España reciben o protegen ámbitos distintos. A nivel internacional se habla siempre de intellectual property. Entonces, cuando estamos en este ámbito, ¿de qué estamos hablando? De nuestras marcas, de nuestros diseños, de nuestras fotos, de todo lo que tenemos en nuestro sitio web. ¿Qué le vamos a decir al usuario? Oye, todo lo que ves aquí en este entorno es mío o es de mis colaboradores. Todo está protegido por derechos de propiedad intelectual. Tú no puedes hacer uso de lo que yo tengo aquí sin mi autorización expresa o la de mis colaboradores, ¿no? Voy a avisar a la gente de que esto es mío. Importante que pongamos esta cláusula a efectos de poder reclamar en un momento determinado a terceros. Sobre todo, ¿quién es muy importante que integre esto? Todos aquellos que estáis haciendo inbound marketing, todos aquellos que estáis generando contenidos interesantes para atraer tráfico a vuestra web y ostras, estáis invirtiendo dinero con vuestros especialistas en marketing, que están estudiando, que están viajando, que están haciendo unos buenos contenidos para atraer flujo a vuestro sitio. Pues bueno, vamos a poner en valor este trabajo y vamos a recordarle a todo el mundo que no lo pueden usar
sin vuestra autorización. El acceso a la web. ¿Por qué tenéis que regularlo aquí? Pues porque vamos a tenerle que decir al usuario cómo se accede, ¿no? Cuáles son las normas de juego para acceder a mi sitio. Os pongo aquí precio de acceso y menores. Vamos al precio de acceso. Me diréis, Esther, estamos hablando de condiciones de una web, que es un escaparate y se puede contratar, pero ¿cómo que precio de acceso? Pues bien, si os lo pongo es porque casos reales de reclamaciones de personas que han reclamado a la compañía por el precio, lo que le ha costado la navegación, porque no le habían advertido del coste. Bien, no es que nosotros apliquemos un coste, es que los operadores de telefonía de nuestros usuarios pueden aplicar costes a la navegación cuando no estén conectados a un wifi. Esto ha pasado, gente que se ha visto media Juego de Tronos en Brasil y de repente le ha llegado la factura de 3.000 euretes por los datos de navegar en Netflix, ¿no? Pues no se le puede pedir a Netflix. ¿Por qué? Porque tú, usuario, eres responsable de los gastos que aplique tu operador de telefonía cuando navegues por mi sitio web. Bien, acceso de menores. ¿Por qué es importante esto? En vuestro sector, pues normalmente no vamos a tener ningún tipo de contenido en línea que pueda resultar desaconsejable para la infancia desde la perspectiva de protección a la infancia, y más vosotros que estáis siempre como proteger a los niños y demás. Pero es importante que en el sitio web les digamos a los usuarios, ojo, tuya es la responsabilidad de no navegar por mi sitio web hasta que tengas 18 años, hasta que tengas 16 años. Tuya es la responsabilidad si eres un adulto, tuya es la responsabilidad de mantener cierta confidencialidad o mantener protegida tu usuario y tu contraseña para todos aquellos que permitís el almacenado de los datos de tarjeta para que ningún menor se pueda meter en los datos de sus padres y recontratar y que después el padre diga, es que lo ha hecho mi hijo, es que ha contratado a mi hijo. No, tuya es la responsabilidad de mantener a salvo pues, esas claves para que no se pueda acceder. Más cosas, los logins, vamos a explicarlo aquí. ¿Vosotros tenéis una web en la que el usuario se puede meter después en una especie de intranet, en un dashboard, en una apariencia a la que solo accede el usuario a través de una contraseña y de un número de usuario, o sea, de un nombre de usuario, de un nick? Si tenéis esto, vamos a explicar cómo se hace. Aquí, en las condiciones de uso, vamos a decirle, te puedes dar de alta como usuario en mi sitio web. Esto sucederá rellenando un formulario en el que te solicitaremos este dato y este. Después recibirás un correo, harás clic en un link de verificación y recibirás tu contraseña. O vamos a decirle, te vamos a enviar un formulario y podrás darte de alta y configurar tu username y tu password. Estupendo. Podemos hacerlo como queráis, siempre y cuando en esta explicación recojamos la realidad de la logística que estamos aplicando para el alta de usuarios. ¿Sí? Seguimos. Responsabilidad sobre el uso e introducción de los datos. Tú, usuario, eres el responsable de la veracidad de los datos que me facilitas para realizar la reserva. Entonces, trasladamos esa responsabilidad para en el caso en el que, imaginad, por ejemplo, típico caso en el que un usuario eh, llega el día que él cree que es de la reserva, llega al hotel y dice, es que yo introduje del 25 de julio al 28 de julio. Entonces nosotros le decimos, es que no tienes la reserva, nosotros tenemos la reserva desde el día 26. ¿Sí? Aquí le estamos diciendo, tuya es la responsabilidad de los datos que has introducido, porque de hecho después le vamos a enviar un mail de confirmación. Entonces le pondremos, tuya es la responsabilidad sobre lo que introduces, tuya la responsabilidad sobre verificación de los datos que después te enviamos en la confirmación. Más aún, para que no haya incidencias, ¿qué le decimos también? Ojo, si cuando recibas la verificación te das cuenta de que ha habido un error en los datos, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. ¿Cómo? A través de esto, esto y esto. Y modifica los datos. Entonces vamos a darle los medios. O sea, tiene dos oportunidades para hacer bien esa función que es la suya de la contratación en línea, que es la de introducir correctamente los datos. ¿Qué más hacemos en las condiciones de uso? Vamos a preservar nuestro derecho como empresarios a realizar cambios en la web. Por lo que os decía antes, la operativa de las empresas va mutando y es normal que mute porque si no os moriríais en 2 años. Entonces va mutando vuestra operativa, vuestras estrategias. Cada vez, además, estáis intentando mejorar la user experience, que estén
más a gusto en, digamos, la relación digital que tienen con vosotros. Pues bien, vamos a decirle, usuario, querido, yo me reservo el derecho a realizar cambios en mi sitio web. No te preocupes porque para ti siempre van a estar en vigor las condiciones que estén compartidas, que estén en línea en el momento de la contratación. ¿Qué más les diremos aquí? Oye, te sugiero que en nuevas navegaciones o en futuras ocasiones en las que compres con nosotros, que reserves con nosotros, vuelvas a leerte las condiciones porque pueden sufrir cambios. ¿Qué más cosas en el uso? Pues, por ejemplo, si alguno de vosotros tenéis funcionalidades de chats integradas en la propia web, si tenéis un servicio de recomendaciones, de estrellas, si ponéis en línea eh, alguna recomendación de algún cliente vuestro que haya sido preciosa, que le diga a todo el mundo, Buah, es que he estado en mi casa, porque estas recomendaciones pues son venta, ¿no? Y muchos de vosotros sí que os gusta integrarlas. Pues bien, aquí vamos a ponerle, oye, que sepas que todas las que nosotros compartimos automatizadamente esto, pero que sepas que si detectamos que has utilizado algún término ofensivo, que si has faltado el respeto a otra persona que había compartido un comentario, ahí le estamos dando un marco de protección también a nuestros usuarios. No les estamos imponiendo sencillamente unas normas o nos estamos atribuyendo un derecho de censura. Lo que estamos haciendo es generar un entorno seguro para nuestros usuarios. Perdón. Y finalmente, aquí volvemos a integrar, diréis, Esther, ¿tanto contacto? Sí, tanto contacto. Pensad que no facilitarle el contacto a un usuario significa que va a buscar organismos saltándose el paso de contactaros a vosotros para poneros la reclamación. Entonces, vosotros siempre el primer contacto del usuario y muy fácil acceder. Vamos a darle el contacto por si tiene algún problema en relación al uso. Es que me he dado de alta en el formulario y no me ha llegado el mail de verificación para hacer una contraseña. Bueno, pues aquí, qué bien, me voy a las condiciones, aquí tengo el contacto, pues llamo, pues envío un mail, oye, que no me ha llegado el mail. Bueno, pues mire usted a ver en su carpeta de spam, pues mire usted, se lo volvemos a enviar automáticamente. ¿Sí? Bien, seguimos. Hemos terminado el aviso legal, hemos terminado las condiciones de uso, vamos a las condiciones de contratación. Esas condiciones que van a regir nuestra relación, nuestras reservas con nuestros usuarios. Lo primero que os pongo aquí son los códigos de conducta. ¿Qué son los códigos de conducta? Son soft law, ¿no? Son esos códigos que van más allá de las obligaciones específicas que nos marcan las leyes y que tienen normalmente un carácter sectorial. Esto se ve mucho en banca, en el sector financiero. Podéis meteros en cualquier sitio web del Banco Santander o del BBV y siempre tienen una sección específica con su adhesión a códigos de conducta. Actualmente los códigos de conducta se integran dentro de las estrategias corporativas, pues en la RSC, en las medidas de buen gobierno, incluso hay una parte del compliance que integra también, ¿no? Un sector de mi profesión que cuando habla de compliance no solo está hablando de las medidas de prevención de blanqueo de capitales, sino que también está integrando toda la filosofía o las directrices éticas que yo quiero vincular a mi página, a mi web, a mi marca, ¿no? Entonces yo voy a intentar proyectar esto a través de códigos de conducta. Sobre todo en el sector hotelero, quien lleva a cabo estos códigos, quien los implementa, los desarrolla, suelen ser las grandes cadenas. Podéis, si os pica la curiosidad, podéis buscar, pues yo creo que NH tiene un código que está bastante bien, podéis echar un ojo. Pero yo como hotelero pyme, yo como hotelero mediana empresa, ¿qué me aplica esto? ¿Tengo que hacerlo? No es obligatorio que lo hagas, no es obligatorio que tengas un código de conducta, pero un código de conducta ayuda a contarle al usuario también quién eres. Entonces, no está de más que uno analice su propia operativa y diga, ¿cuál es mi ética en mi relación con los proveedores? ¿Cuál es mi ética en mi relación con los empleados? ¿Qué quiero yo que mis empleados, que son mi cara como hotel, como alojamiento de cara al usuario, qué quiero que irradien? ¿Cuál es la esencia que yo quiero de mi marca? Y entonces, cuando uno ha dedicado, pues hablando con los empleados, hablando con sus responsables de financiero, de comercial, de marketing, y uno dice, bueno, es que yo tengo muy clara mi filosofía.
y yo quiero llevarme mi filosofía a un papel. Pues ese papel, ponedlo en bonito y ponedlo a la disposición del usuario, porque este papel que va más allá de lo que te marca la ley también lanza un mensaje. Y es decir, oye, tengo un código más allá de esto. ¿Cuál es la realidad desde la perspectiva legal también? Pues desde la perspectiva legal es que, como sabéis, desde que se modificó el régimen de responsabilidad de las personas jurídicas, el tener un código de conducta que vaya más allá de la norma y que establezca unos protocolos que además nos salven. Fijaos lo que trabajábamos hace muy poco con vosotros, que trabajábamos todos esos protocolos de protección a la infancia en el seno de un alojamiento. Pues bien, ese protocolo formaría parte de ese código de conducta. Todos los protocolos que tengamos para la detección, por ejemplo, de víctimas de violencia de género, ¿no? Y cómo activar todos los protocolos pues para que el propio alojamiento ayude a las víctimas o a las potenciales víctimas o que preserve la integridad en situaciones de posible violencia, ¿no? Pues bueno, el tener este tipo de código de conducta de cara a una eventual responsabilidad de personas jurídicas también nos va a ayudar a preservar la responsabilidad de la compañía. Por tanto, no es moco de pavo, no es algo que digamos, bueno, lo puedo hacer. No, es que si tenéis tiempo, es ideal que lo hagáis, porque también os va a suponer pues, cierta garantía, no garantía, pero cierta seguridad dentro de un eventual proceso de responsabilidad. ¿Qué más vamos a contar en las condiciones de contratación? Pues evidente, el régimen de contratación, ¿no? Cómo se formaliza el contrato. Y ese cómo se formaliza el contrato, no vamos a hablarles de cómo funciona la teoría general de los contratos, por Dios, vamos a contarles algo muy fácil. Es, estimado usuario, en el momento en el que introduzcas tus datos, selecciones el tipo de alojamiento que quieres, el tipo de habitación, el número de personas y el régimen de tu estancia, vamos a enviarte y, y hagas clic, te vamos a dar el precio total. Después te redirigiremos a nuestra plataforma de pagos. Una vez introduzcas la tarjeta y se verifique la información y el pago, procederemos a enviarte un mail de confirmación y entonces tendrás tu reserva confirmada. Esto que os estoy contando, no olvidemos que hay sitios web que no tienen, perdón, hay alojamientos que, esto no es extraño, aún no tienen digitalizada su reserva porque están empezando, porque aún no tienen controladas. Lo cierto es que muchos todavía aún están haciendo una verificación con, con una agenda y después le envían el correo al usuario. Entonces, hay muchas fórmulas en el mercado, no tenemos que pensar siempre que todos tenéis las máximas tecnologías a vuestro alcance, pues para todas estas situaciones específicas en las que pues podáis tener una parte o una parte de calendario que no tenéis informatizada, pues vamos a decírselo aquí al usuario, vamos a decirle, verificaremos la disponibilidad o imaginad que tenéis un acuerdo con servicios, lo que comentábamos antes, con los servicios de canoas, pero no los tenéis integrados en la web. De manera que una parte de vuestra contratación es el alojamiento y después les permitís también que procedan al pago de lo de las canoas, pero en realidad no podéis ver en línea si quedan plazas para la excursión para esos días de las canoas. Entonces, ahí primero súper desaconsejable esa operativa, pero a los que lo hagáis, porque a ver los hilos, en ese caso tenemos que informar al usuario y en negrita, letra bold, un poquito más grande. Recuerda que si contratas los servicios de Tata no están verificados, la disponibilidad no está verificada, te la verificaríamos con posterioridad y procederíamos al reembolso en caso de no haber disponibilidad en el plazo máximo de 2 días. Pero vamos a explicarle al usuario con lo que se va a encontrar. ¿Por qué hay que explicarle tanto al usuario? Pues porque si no, vamos a tener una reclamación. Cualquier cuestión que no esté debidamente explicada y que potencialmente vaya a suscitar dudas en el usuario, no solo nos va a costar dinero porque va a consumir unos recursos nuestros, va a llamar por teléfono y parte de nuestro personal va a dedicarle tiempo a gestionar esto. Y después es una potencial reclamación. Bueno, pues vamos a explicarlo todo de la mejor forma posible. Seguimos. Vamos a explicarle cómo se resuelve el contrato.
¿Cómo funciona nuestro régimen de cancelaciones? ¿Qué penalizaciones estamos aplicando? ¿Cómo las aplicaremos? ¿Cuánto tardaremos en devolvérselo? El dinero, perdón. Vamos a darle todo pasito a pasito. Os insisto, todo lo que no se le explique es dinero que perdemos. ¿Por qué? Porque utilizan recursos para informarse más. No tiene ningún sentido. Vamos a hablarle sobre si tenemos el derecho de desistimiento o no. Veremos cómo funciona la implementación para ceñirse a la legalidad. Todos los puntos que estamos viendo no están tasados uno a uno en la norma. Tenemos normas como la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información o en el texto refundido de la Ley para la Defensa de Consumidores y Usuarios, en la que sí que se nos indican de forma dispersa y en algún artículo nos ponen 7 u 8 datos seguidos que hay que darles, pero todos estos puntos que estamos viendo son puntos que están dispersos en varias normas. ¿Cómo mostramos estos puntos? No tienen un orden específico. Habrá algunos que os guste ponerlos en un orden, otros que os guste. Aquí los de marketing tienen mucho que decir por cómo se cuenta, por cómo resulta para ellos más agradable. Escuchad a los de marketing, ¿no? Pero todos estos puntos tienen que estar. Todos estos, cogeos, estos apuntes os los pasaremos, os cogéis la lista y decís, yo explico esto, mis condiciones, yo explico esto, porque todas estas informaciones son obligatorias trasladárselas. El derecho de desistimiento lo explicaremos específicamente por las consecuencias que tiene no explicarlo. Lo explicaremos más adelante, que tiene una slide específica dedicada. Vamos a contarles cómo regulamos nuestra disponibilidad. Os decía que si nosotros, esto es sobre todo para la venta de productos web, ¿no? Si tenemos stock digitalizado, en el caso de que alguno vendáis merchandising o que tengáis integrada venta de productos específicos para vuestro alojamiento, pues aquellos, por ejemplo, se me ocurre de turismo activo, que a través de su sitio web también redirijan a otras empresas con las que tengan acuerdo de materiales de escalada o algo así. Pues aquí hablaríamos de cómo funciona esa disponibilidad, ¿no? Si tenemos a un partner integrado, pues le hablaríamos de cómo, si tiene digitalizado o no el stock, o si se requiere una comprobación de stock manual y por tanto recibirían una confirmación de disponibilidad posterior. Aquí también, en los casos estos que os comentaba antes, de aquellos que no tengan digamos, el mapa calendarizado de su disponibilidad, pues aquí también informarían al usuario sobre ello. Vamos a informar sobre nuestros productos y servicios. En nuestro caso, ¿de qué informamos? Bueno, pues vamos a hablar del tipo de habitaciones que tenemos aquí. Está claro que no vamos a contarle todo porque es imposible, ¿no? Y no tiene ningún sentido decirle, en mis habitaciones hay una cama, 6 enchufes, no hace falta que seamos tan específicos, pero vamos a decirle qué va a encontrar en nuestro sitio web. Al menos, ¿qué es lo que va a encontrar? Pues bueno, vas a encontrar una oferta de alojamiento de 4 tipos. ¿Cuáles son las condiciones esenciales de esos 4 tipos? Pues bueno, cuando yo te ponga, porque además aquí sobre todo cambia mucho la denominación entre unos y otros que les dais a servicios similares, ¿no? Pues hay algunos que tenéis la reserva King, no sé qué, no sé cuántos, y entonces esa reserva es la de la cama y lo único que tiene de diferencia es el tamaño de la cama, la King Size, pero después hay otros que en su reserva King en realidad es un desayuno extra grande o un desayuno mediterráneo, combinación dulce-salado. Bueno, aunque esto lo digamos después en el funnel, en la ficha de producto o de servicio a lo largo de la contratación, aquí en las condiciones vamos a ponerlo también, que no cuesta nada, es una descripción, es un párrafo por reserva, ¿no? Pues vamos a ponerlo y, y estamos dando más información y a la vez estamos dándonos más seguridad a nosotros mismos. También pondremos aquí, pues esto, todo el régimen de devoluciones, cómo funcionaría en el caso de cancelaciones. Vamos a ponerle en qué moneda se están ofreciendo nuestros precios. Esto es importante también porque por la contratación internacional, si nosotros estamos ofreciendo unos precios en euros, vamos a decirle a la gente que estamos ofreciéndolos en euros. ¿Por qué? Porque si nos están mirando desde otro país y están haciendo la conversión, no es nuestra culpa, ¿no? Que si después van a pagar, pues haya cambiado la valoración o que su banco
le aplique unas condiciones específicas a su específica tarjeta con efectos del cálculo o de la conversión. Por tanto, vamos a decirle, todos nuestros precios están en esta moneda. Punto. Después, cuando regulemos los medios de pago, ya le explicaremos, oye, no es mi responsabilidad, porque es importante que el usuario lo sepa, no es mi responsabilidad los sobrecostes que pueda aplicarte la entidad emisora de tu tarjeta cuando utilizas mis medios de pago. Yo le voy a contar, mira, yo acepto Bizum, acepto transferencia, bueno, cada uno lo que aceptéis, acepto pago por la wallet de Google, acepto lo que sea. Todo lo que aceptéis lo ponéis ahí. Pero el usuario tiene que saber que no es responsabilidad del prestador de servicios de la sociedad de información asumir sobrecostes que el usuario a su vez asume por causa de la entidad bancaria con la que trabaja. Pues nosotros vamos a preservarnos para que en ningún momento puedan pedirnos ese dinero de más que les ha cobrado su entidad en la transacción. Después, en la normativa habla de envíos. Si nosotros vamos a realizar algún tipo de envío, por ejemplo, estoy pensando ahora en algunos alojamientos que dentro de alojamientos del Camino de Santiago, que están en alguna de las líneas del Camino de Santiago, algunos prestan el servicio en colaboración con algunas agencias para la compostelana, disculpadme, para la obtención del cartón, o sea, del pasaporte de la compostelana. Pues esto se envía antes al usuario por correo. Pues vamos a explicarle aquí, en el caso de la venta de productos, pues aquí se explicaría cómo funcionan los envíos, con qué compañía de envíos se trabaja. Pues aquí nosotros, si en algún momento dentro de vuestra operativa, o si vosotros hacéis una tarjeta, por ejemplo, una tarjeta de socio, pues aquí también le explicaríamos cómo funcionan los envíos. Si trabajamos con MRV, pues trabajamos con MRV. Si hay que aplicar un coste, y lo sabemos porque lo tenemos cerrado para Península y Canarias, pues ponemos para Península tanto y para Canarias tanto. Si no lo sabemos y el proveedor nos va a aplicar tarifas estándar, pues es tan simple como poner un link. Trabajamos con, me lo invento, MRV, trabajamos con MRV y estas son sus condiciones e hipervincularemos para que el usuario pueda consultar las condiciones que se le aplicarán en su momento y por qué, ¿no? Nosotros después, si hacemos eso, pues lo tendremos programado. Después, fidelizaciones, club cliente, pues todos los que tenéis ese público especial que se ha enamorado de vosotros, de vuestra oferta, y entonces decís, bueno, los que habéis dado el paso ya o los que queréis dar el paso de esa tarjeta, pues que a lo mejor ahora ya serán tarjetas virtuales o que serán, al final es una membresía, ¿no? El formar parte de vuestro club exclusivo para tener descuentos en siguientes reservas. Todo el régimen que aplique a esa fidelización, a esa campaña de fidelización, sea cual fuere, lo regularemos aquí. ¿Y cómo lo regularemos? Pues de nuevo, os tengo que insistir, lo regularemos de una forma amable. Si nosotros, amable pero clara y veraz. Entonces, si nosotros esa membresía la estamos ofreciendo de forma gratuita, pues para darles información, porque a lo mejor están súper enganchados a los contenidos fantásticos que hacemos sobre el entorno en el que nos ubicamos, o porque es gente que viene recurrentemente porque estamos en una zona industrial y vienen de una forma muy continuada y queremos fidelizar más a esas empresas, a ese cliente corporate que tenemos. Pues bien, aquí tenemos que explicar cómo funciona, si es gratuito o si la membresía se paga. Y si se paga, cada cuánto se paga, qué implica hacerse miembro y de una forma muy clara. Y cómo darse de baja de miembro, sobre todo. O sea, si tenemos una membresía por la que vamos a cobrar, vamos a explicar muy bien las condiciones específicas también. ¿Por qué medios de pago se pagará la membresía? ¿Con qué periodicidad? ¿Con qué importe? La eventual actualización de los costes de membresía. ¿Cómo le comunicaríamos un posible incremento? Los derechos que el consumidor ostentaría, ¿no? ¿Me vas a...? O sea, es que si yo me hago de esto, ¿me puedes cambiar el precio? No, ya se lo cuento yo al usuario aquí. Ya al usuario le cuento, no, si hubiese una modificación, te avisaríamos con 3 meses de antelación y te podrías dar de baja. Te enviaríamos la información al mail de correo electrónico con el que te des de alta. Vamos a ser instructivos, que no cuesta nada. Después tenemos las ofertas, las promociones, los cursos, pues todo lo que tengamos a más lo integraríamos ahí.
Después nos vamos a reservar nuestro derecho a modificar las condiciones, le vamos a decir hasta dónde somos nosotros responsables y hasta dónde es responsable, que eso ya lo hemos integrado en la parte de información y en la parte de ventas. Y después le diremos cuáles son nuestros servicios de postventa, qué ley nos aplica, como os decía, la Ley de Servicios Asociada a la Información, y cómo vamos a tramitar las reclamaciones. Esto es importante, que lo veremos ahora en el siguiente punto. Hacemos especial referencia al derecho de desistimiento. ¿Por qué? Porque, como ya sabéis todos perfectamente, los servicios de alojamiento, cuando son para unas fechas concretas, están exentos de la obligación de permitir al usuario, en el plazo de 14 días desde la contratación, de baja sin ningún tipo de penalización. Estamos exentos, pero es importante tener en cuenta que es cuando se prevean una fecha o un periodo de ejecución específicos. Para todos aquellos que hagáis campañas en las que se pueda adquirir un bono sin fecha específica, sin una reserva específica, tened en cuenta que sí que amparará el derecho de desistimiento la compra de esos bonos. Eso es importante. El derecho de desistimiento tenéis que informar en vuestras condiciones. No tienes derecho de desistimiento a causa del artículo 103 del Real Decreto Legislativo 1/2007, o sea, le estamos poniendo aquí la información, no tienes derecho y ya lo hemos dejado claro, pero hemos regulado el derecho de desistimiento, hay que regularlo. No tienes derecho a desistir porque entonces le ponemos este artículo. Bien, aquí os he puesto unos tips respecto de ese funnel de contratación que hemos ya ido explicando a lo largo de la explicación anterior. ¿Y por qué es tan importante que tengáis níquel todas vuestras condiciones web? Bueno, aquí os he puesto los artículos para que lo tengáis a mano y podáis comprobar cada una de las infracciones en qué consistiría, si sería leve, grave o muy grave, pero es muy importante que tengáis claro que hay multas por infracciones muy graves hasta 600.000 euros, hasta 150.000 euros por las graves y hasta 30.000 euros por las leves. Tranquilos, porque hay una graduación de las sanciones, se va a tener en cuenta si sois reincidentes, si lo habéis subsanado de inmediato cuando la autoridad digital o cuando la autoridad turística os lo ha requerido. Siempre se os va a dar una oportunidad y se van a tener en cuenta vuestras facturaciones a efectos de establecer una sanción, pero que tengáis claro que son poquita broma los importes de las sanciones. Junto con el Reglamento de Protección de Datos y junto con la normativa de competencia, las sanciones más altas son las de comercio electrónico. Así que, muy importante. Más aún, tener en cuenta que no es solo la sanción que te puedan imponer, es que dependiendo de la gravedad, se pueden adoptar medidas provisionales. Te pueden cerrar el sitio web, te pueden poner una multa coercitiva por cada día que estés en incumplimiento y además incluso te pueden obligar a publicar tu propia sanción, con lo cual el impacto en imagen de marca, imaginaos el coste, ¿no? Bueno, ¿cómo gestionamos? Pasamos al siguiente bloque. Vamos, por culpa mía, perdonadme, no sé si seguís viéndolo. ¿Seguís viendo la pantalla? Sí, se sigue. Solamente decirte que quedan teóricamente 4 o 5 minutos. Sí, 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 sí. Pero no os preocupéis porque la gestión interna de las reclamaciones ya os la he ido, pero es que quiero mirar, me voy a salir porque quiero mirar el chat. Bien, aquí, perdonadme. Quería mirar el chat para ver si habíais escrito algo, pero he visto que no. Entonces, estupendo, pues seguimos un poquito más. Bien. Bien. La gestión interna de reclamaciones ya os la he ido. ¿La veis? Vale. Os la he ido. La veis bien, ¿no? Os la he ido integrando a través de la explicación anterior, pero al final a nivel interno lo que tenemos que hacer es canalizar las reclamaciones para que nos vayan a un único, por un único canal. O sea, podemos admitir las reclamaciones por teléfono, las podemos admitir por mail, pero tiene que haber unos buzones y unos teléfonos específicos. ¿Por qué? Porque los empleados van y vienen, porque un buzón de repente alguien se nos va de vacaciones y nos hemos quedado sin atención del buzón. Y esto es gravísimo, porque para las reclamaciones tenemos un plazo para contestar. Entonces, como mucho,
quien gestione ese buzón o las personas que gestionen ese buzón, como mucho, que estén 3 días. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar el máximo tiempo posible para recopilar la información, ver lo que ha pasado y poner una solución. Por tanto, buzones sin dispersión. Vamos a tener un protocolo como de los descritos, básicos para nuestro equipo, para que no tengamos una voz diferente en nuestra marca, con una respuesta inicial, con unos trámites internos de averiguación y con la aplicación de los pasos siguientes del protocolo. Pues si ha pasado, si siempre que nos sucede una cuestión específica, las cucarachas, es que se ha encontrado un usuario una cucaracha, que esto no es habitual, pero no es que sea habitual, pero es un motivo de reclamación habitual. Entonces, ¿qué sucede? Pues que si ha pasado esto, yo tengo como política, yo ya me he impuesto que al usuario se le regala una cena o que al usuario se le regala un descuento del 30% en la próxima estancia. Bueno, pues mis clientes, o sea, mis empleados tienen que tener claro ese protocolo. Y los profesionales. Primero, formar al personal interno es súper importante, en que conozcan los protocolos y en que conozcan todo esto que hemos hablado, los derechos básicos del usuario en cuanto a información y en cuanto a reclamación. Y después, pues que tengáis una red de abogados fácilmente accesible. Próximamente va a cambiar la norma en cuanto a la atención a la clientela y aquí os dejo el link tanto a la orden ECO, que es la actual en vigor, como al borrador que está en tramitación. Dentro de la tramitación, que tengáis en cuenta que todo lo que contestéis por escrito siempre motivado y con unas conclusiones claras. Y después, a efectos de gestión externa, reclamaciones, mis apuntes son súper completos, así que con que os los leáis lo vais a comprender perfectamente. Que tengáis claro lo que os he explicado al principio, que cualquier reclamación, siempre que la podamos reconducir a través de nuestros propios empleados o a través de servicios externos, como puede ser de mediación, de arbitraje de consumo, de arbitraje privado o a través de la plataforma europea, siempre vamos a evitar que la reclamación pase a instancias superiores, que esas sí que nos pueden sancionar en la vía administrativa. Importante que sepáis que la mediación no está nada extendida y el arbitraje de consumo y el uso de la plataforma europea no están nada extendidos, que os he comentado antes, pero yo os he puesto aquí la información por si alguno de vosotros quiere incorporar a sus procesos que los usuarios puedan acudir a arbitraje de consumo o a la plataforma europea. La plataforma europea está en un montón de idiomas, con lo cual el usuario puede dirigirse a ella. Para vosotros es gratuito adheriros. Simplemente os he puesto el link, vamos aquí, os he puesto el link, bueno, aquí os he puesto información sobre la mediación y el arbitraje para que veáis cómo funcionan los procesos. Pero mirad, aquí un ejemplo para adheriros a la plataforma. Os he puesto el link para que os deis de alta si os gusta. En el caso de que la discrepancia, o sea, una vez ya me has reclamado a mí, si tampoco estás contento, puedes acudir a la plataforma europea de resolución de litigios en línea. Entonces le ponemos un hipervínculo al usuario que hace clic aquí, va a un formulario, cuenta lo que ha pasado y entonces todo es de una forma mucho más cómoda, ¿no? Y bien, no estáis obligadas, por supuesto, si os lo pide, si estáis inscritas, sí que estáis obligadas a someteros al proceso, pero si no estáis inscritas y algún usuario os pone una reclamación por esa vía, por una contratación en línea, pues vosotros podéis no participar en el proceso. Y bueno, me he pasado 3 minutos del tiempo. Si tenéis alguna duda, una vez reviséis todos los apuntes, estoy a vuestra disposición, faltaría más. Y a ver en el chat. No tenéis ninguna duda, pero qué bien. Yo sé, creo que ha habido mucha información, muy bien organizada. Esther, muchas gracias. A Eh, vosotros.